¿Te gustan las historias? Este es un curso diferente, novedoso y muy creativo. Te ofrece herramientas prácticas para la enseñanza y predicación desde las historias bíblicas. Te espero este sábado 5 de junio de 9 a 12 del mediodía. Te encantará. Inscríbete ya. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Chévere estar en este espacio para disfrutar y aprender juntos. Yanesi, saludos, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, Yanesi. Oye, la veo más morena con el traje. Es que estoy de negro. Y de noche. Que se añade, ¿verdad? Se añade. Pero los dos estamos de negro. Sí. ¿Será porque vamos a hablar sobre el pecado? La pregunta de hoy es: ¿el pecado, la culpa fue de Eva? Esta pregunta la envió Lewis Sequera desde Venezuela. ¿Qué le parece la pregunta? Muy buena, ¿cierto? Oiga, buena pregunta. Sí. Y por eso la estamos contestando. Porque siempre vamos, mire, a propósito, hay muchos que nos están reclamando que no nos estamos contestando las preguntas. Es que tenemos cientos de preguntas acumuladas. Sí, es cierto. Y solamente contestamos una pregunta por semana. Ay, siguen en la lista de espera y sigan divirtiéndose con las respuestas de las otras preguntas de los otros consiervos y consiervas. Pero si ustedes tienen igual sus preguntas, pueden enviarlas a la sección de comentarios de esta transmisión y las tomaremos en cuenta. Yanesi, comencemos. El tema del pecado. ¿Le parece complicado? Bueno, a nivel exegético sobre el tema de Eva sí es complicado, porque también aquí hay también hasta una violencia de género, de echarle la culpa hasta la pobre Eva. ¿Es cierto? Siempre. Y yo he escuchado predicaciones donde el pastor dice, mire, para fundamentar el machismo. El hombre era inocente y la serpiente nunca tentó al hombre, sino vio a la mujer, y la mujer es la causal de la tentación del hombre. Y esa teología nació hasta en la iglesia primitiva, y ahí se fundamentaron la teología y la castidad de los antiguos monjes, en monasterios, sobre todo más los monjes varones. Entonces sí, es complicado. Hablando propiamente del término pecado, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la etimología? Vayamos al Nuevo Testamento. Esta vez vamos del Nuevo al Antiguo. Al Antiguo, vamos al revés. En el griego hay una palabra muy famosa de pecado, que es hamartía. Ya. Hamartía se traduce pecado. Pero hamartía tiene toda una semántica mucho más profunda, más descriptiva. Hamartía, viene toda una teología, en teología sistemática que se llama la hamarteología, que es la teología sobre el pecado. Hamartía significa pecar, errar al blanco. Manda usted una flecha y la flecha va lejos del blanco, errar al blanco. Pero voy más profundamente. La palabra hamartía en el griego viene de dos raíces griegas. El prefijo a, cuando se ponía el prefijo a ante un sustantivo, sonaba como un antónimo. En español los antónimos consisten en colocar dos términos, dos palabras opuestas. Es decir, blanco, ¿cuál es el antónimo? Negro. Bonito, feo. Alto, bajo, antónimo. No, bonita, feo. Está bien. Eso es el chiste. Y obvio que hay el chiste. Bueno, eso es antónimo, dos palabras opuestas. Y eso lo tiene el español. El griego no se fundamentaba el tema de los antónimos con dos palabras opuestas, sino con colocar en la letra alfa ante un sustantivo. Cuando había un sustantivo y le colocaba la letra alfa, ya era un antónimo. Ya. Ahora sí vamos a la explicación de hamartía. La palabra que existiera martureo, marturian el sustantivo,
Martureo era testificar con la vida. Y ahí viene la palabra mártir. Correcto. Una persona que testifica ofrendando su vida, inclusive si es así, derramar su sangre por esa verdad. Porque en el griego había muchas formas de testificar. Y para cada forma había una palabra. Estaba apocrino, testificar en un juicio. Yo vi un asesinato y voy donde el juez y testifico. En el griego se llama apocrino. Homologueo era testificar, significaba encarnar lo que testifico en mi vida. Homologueo. O también estaba laleo, testificar con la lengua. Vengas. Pero había otra palabra y había más formas de testificar. Pero había una que se llamaba martureo, que ahí viene mártir en castellano, que significa testificar con mi propia vida. Y la persona más coherente en un testimonio es aquel que ofrenda su vida. Entonces, de ahí viene marturian, testimonio con la vida. Cuando le colocan la alfa a martureo, suena hamartía. Ya. Entonces, ¿qué es pecado en griego? Es ir en contra del testimonio. Okay. Es una conducta, una acción que va en contra del martureo, en contra de una conducta cristiana. Eso significa hamartía en el testimonio cristiano del Nuevo Testamento. Ya con este término, hamartía, ¿cómo nos trasladamos al Antiguo Testamento? Hoy en día se piensa que el pecado, o sea, se originó, como usted dice, en Eva, justamente, al desobedecer. ¿Eso es cierto o no? ¿Cómo se entiende? Bueno, usted hizo una pregunta interesante, Yadesi. Ya entendimos el concepto de pecado, hamartía, que es una conducta que va en contra del testimonio cristiano. Y el testimonio cristiano es vivir la vida de Cristo en mi vida y es ofrendar, inclusive con mi vida, lo que yo creo. Sí. Y eso está impregnado en los 4 primeros siglos de nuestra era cristiana, cuando cientos de hombres murieron y de mujeres murieron por el testimonio cristiano. La iglesia primitiva está fundamentada en puros mártires, con las persecuciones romanas. Ahora, lo más interesante, ya decir que no se daña el concepto de pecado en el Antiguo Testamento desde Génesis. ¿Ya? Como diría ese gran salmista Luis Fonsi, vamos despacito. Muy bien. Cuando uno revisa Génesis 3, hay unas figuras, la serpiente, Sí, todo sí. eso, pero no se queden haciendo teología de la culebra. No. Génesis 3, para mí, para Yatensi Bonilla Cerquera, es una obra maestra de psicología. ¿Ya? Sí, ya ves. Génesis 3 describe desde la psicología el origen del pecado. ¿Por qué? El que escribió Génesis 3 para mí era un psicólogo realmente. Lo que quiere decir Génesis 3, que el pecado tiene una doble dimensión. Ok. La primera dimensión, siempre el pecado se presenta como un bien subjetivo, apetitoso, que responde a mis necesidades. Por eso pecamos, Yanesi, porque el pecado aparentemente, una conducta pecaminosa, me satisface, me llena, porque si no me satisfaciera no pecaría. Sencillo. Pero ¿por qué pecamos? Porque el pecado tiene la primera dimensión. Es un bien subjetivo, responde a mis necesidades. Pero tiene una segunda dimensión que es la horrible. Representa un mal objetivo. Me despierto en la peor pesadilla, porque el pecado cobra factura. Analicemos la primera dimensión. Hagamos un rastreo, el diálogo psicológico, porque es psicológico entre la serpiente y Eva. A mí me encanta ese diálogo entre la culebra. ¿Ya? Miren cómo la culebrita sedujo a Eva. ¿Ya ves? Le dice la culebrita a Eva: mire, mujer, si usted come de ese fruto va a responder a sus necesidades personales. Y la mujer dice: ajá, siga hablando, siga hablando. Porque si usted come de ese fruto, usted va a tener conocimiento del bien y del mal. Oye, interesante el planteamiento de la serpiente a Eva. Va a saber, va a conocer el bien y el mal. Que no sabemos qué fruto fue. Exactamente. Porque hemos dicho que fue una manzana, pero pudo haber sido una papaya, una sandía, ¿cierto? Pudo ser, Pudo haber sido, claro que sí. Entonces, vayamos más finito.
El deseo de conocer es un deseo básico de la humanidad, Ya. el deseo del saber. Y la serpiente apela a ese deseo. Y ahí la va trabajando. Entonces, pero la mujer también discute con la serpiente. Sí. También la mujer tiene un carácter fuerte. Porque decir que Eva no tuvo carácter para rechazar la serpiente es una mentira. Porque la mujer la replica, dice, no, señora culebra, no, porque Dios, y aquí la mujer es muy honesta, Dios nos prohibió comer de ese fruto. Entonces, ¿qué estamos viendo? La prohibición de ese fruto ya es un mandato. Ahí vemos una ley de Dios. Dios dice, lo malo es comer ese fruto, lo bueno es no comerlo. Entonces, la mujer apela a su ética, a la ley de Dios. No, señora culebra, no, serpiente, Dios nos prohibió comer ese fruto prohibido. Pero mire la lucha de la mujer consigo mismo. La serpiente astutamente dice, no, pero tranquila, dígame si usted no tiene curiosidad de saciar la necesidad del conocimiento. Entonces la mujer dice, bueno, terminó aceptando, está bien, voy a satisfacer esa necesidad básica de todo ser humano. El ser humano es un ser necesitado por naturaleza. Siempre somos carentes de afecto, de economía, del conocimiento. Entonces, siempre necesitamos saciar cosas básicas como la comida, la autoestima, el sentimiento, el amor, lo material, etc. Entonces la mujer, cuando ve que la oferta de la serpiente era que si come de ese fruto va a conocer el bien y el mal, ella cae, dice, sí, lo voy a hacer. Pero la intención de ella no era tanto desobedecer a Dios, porque ya Dios puso una regla, no coma de ese fruto, esa es la norma. Pero ella en el fondo no quería desobedecer, pero más grande era la necesidad de saciar ese deseo. Pero también la serpiente le dice, y tú serás como Dios. Y hay muchos que han dicho que probablemente ahí esté el verdadero pecado, cuando ella cede porque quiere ser como Dios, atendiendo a las palabras de esta serpiente. Bueno, pero esa es una consecuencia. La consecuencia, el problema más grande es saciar esa necesidad de conocer. Ya. Cuando un pecador consume droga, alcohol, se es adicto al dinero y otro tipo de pecado, un adulterio, una fornicación, la gente peca, o sea, la gente incorpora en su conducta esos hábitos no porque quiera pecar, sino por sus necesidades. Un ejemplo, con todo respeto, una mujer, la historia de una mujer que cayó en adulterio. Esa mujer no quería ser infiel al esposo. Ella se vestía bonito para que el esposo le dijera, ay, qué linda que te ves. Y ella se vestía y el esposo ni la tomaba en cuenta. Ay, se pintaba las uñas. Y una vez le dice la mujer a la esposa, mire, me pinté las uñas, esposo. Y el esposo le dijo, gastando la plata. Se hizo el paticure, ¿cómo se llama? Pedicure. Eso, Pero se llama pedicure. Ya, usted es experta en esto. Y le mostró los piecitos al esposo, nada. Pero iba donde el carnicero. El carnicero le decía, vecina, qué linda que se ve con ese pintadito de pelo. Qué linda que se ve con el pedicure, con el manicure, con todo lo que es cure. Y ella decía, gracias, señor carnicero. Y mire que esas palabritas del carnicero le iba calando en su corazoncito. Ella no quería pecar, ella no quería adulterar, ella no quería ser infiel, pero era una mujer necesitada de afecto, como todos los seres humanos somos necesitados. Y mire, ¿sabe qué pasó? Se quedó con la carnicería. Con el carnicero. Con el carnicero. Con la carnicería. Y con la carnicería. ¿Cuántas personas han caído? Porque aquí está la obra magistral de la serpiente. El pecado tiene una primera esfera, es un bien subjetivo. Por eso pecamos, porque responde a nuestras necesidades. Entonces, en esta dimensión podríamos también relacionarla con la tentación, que fue el tema que estábamos tratando la semana anterior, ¿o no? Claro que sí. Deseo, necesidad, tentación. Exactamente. La tentación es ahondar más mi necesidad que debe ser suplida. Correcto. ¿Y cuál es la segunda dimensión? La factura. Ajá.
Cuando la mujer comió del fruto prohibido, porque la mujer no quería desobedecer, ella quería cumplir con el mandamiento de Dios. La historia nuestra es la historia del drama humano, ya es. Así es, así es. Porque muchos pecamos no porque queramos quebrar la regla, sino que nuestra necesidad es más grande que la regla. Oiga, nuestra necesidad es más grande que la regla. Y se nos sale de control. Así es. Y la mujer terminó supliendo su necesidad por encima del mandato divino. Esa es la historia de la humanidad. Y aquí entra la misericordia de Dios en Cristo Jesús, la compasión. Entonces, pero viene una segunda realidad que Eva no se dio cuenta. No vio las consecuencias. Cuando comió del fruto y le dio al esposo, Adán, bueno, todavía no eran casados, sino de Adán, descubre que estaban desnudos. Y es más, la misma naturaleza reaccionó en contra de ellos. Espinos, cardos, todo eso. Y ahí entra que tuvieron que lidiar con las consecuencias de la desobediencia. El drogadicto, en una primera etapa, consume droga, porque la droga aparentemente sacia sus necesidades. Sí. Y puede ser que por un mes, por 2 meses, por 3 meses, hasta por un año, la droga supuestamente fue la mejor respuesta a su necesidad. Pero con el tiempo, el pecado genera ansiedad. Un mal hábito incorporado en la conducta genera ansiedad y depresión. Entonces, llega un momento que el drogadicto ya no se satisface ni con la misma droga y termina creando más caos en el caos. Lo que le pasó a Judas Iscariote. Correcto. Judas Iscariote para Judas, mira, a mí me encanta hablar de Judas porque un pecador no se hace de la noche a la mañana, es todo un proceso de 3 etapas. Se inicia volviendo costumbre un primer mal paso. Y Judas tal vez no era ladrón. ¿Por qué cree que lo nombraron tesorero? Porque era un hombre íntegro. Increíble, lo que era antes una virtud se volvió una antivirtud. Tuvo una necesidad económica. Y dijo Judas, mire, por esta vez me voy a robar una monedita, pero no lo vuelvo a hacer. Porque tenía una necesidad económica. Se sustrajo una moneda de la bolsa de los apóstoles, que él llevaba la contabilidad de la tesorería del grupo de los apóstoles con Jesucristo. Y siguió robando hasta que volvió el arte de robar. Lo integró en su conciencia. Ya la conciencia era permisiva. En su primer momento, cuando robó la primera moneda, Judas se sintió un pecador. Pero llega un momento que tuvo que vender al maestro. Y el precio por el maestro era una fortuna, 30 monedas de plata. Pero ¿sabe cuál fue lo más interesante? Lo que en un primer momento el pecado fue un bien subjetivo porque respondió a las necesidades de Judas, después se convirtió en un mal objetivo porque ya ni las 30 monedas de plata le satisfacían. Así es. Inclusive fue tanto la desesperación que perdió la esperanza del perdón que terminó suicidándose. Correcto. Entonces, para responder a la pregunta inicial enviada por Lewis, ¿la culpa fue de Eva o no? No es tanto de Eva, es la naturaleza de la humanidad. ¿Dónde se origina el pecado? En la naturaleza del hombre y de la mujer. El ser humano es un ser finito, es barro. Ya. Así nos creó Dios, Génesis 2. Y al ser barro, al ser finito, estamos plegados, llenos de necesidades económicas, afectivas, de salud, de autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, en esa lucha para saciar nuestras necesidades, podemos incorporar formas de saciar, de cubrir nuestras necesidades indebidas, que va en contra de la normativa divina, en contra de los preceptos de Dios. Entonces, el pecado es parte del drama humano. Y tenemos que entenderlo de ahí. Y la pastoral de la iglesia es tratar de ser la iglesia debe ser muy humana para entender el drama humano. Así es, así es. ¿En qué consiste, Yatensi, el pecado original? Eso nació con la teología de Agustín de Hipona. El pecado original no nació en la teología bíblica, Ya. ni siquiera en los 2 primeros siglos de la era patrística, de los santos padres, de los discípulos. No nació en la teología de Ignacio de Antioquía, ni de Ireneo de León, ni de Policarpo de Esmirna, sino que nació en un gran teólogo llamado Agustín de Hipona, que nació en el año 354 y murió en el 430, siglo IV y V. Fue San Agustín el que elaboró la teología del pecado original,
por el tema de Adán y Eva. Entonces dice que todo el ser humano heredó un pecado original de desobediencia por los primeros padres. ¿Ya? Que yo personalmente discrepo con la teología agustiniana del pecado original. ¿Por qué? Porque no es un pecado original, es parte de la naturaleza humana. Ya. No es que por culpa de Adán y Eva, usted y yo somos pecadores. Correcto. No es culpa de nadie. Es parte de la dinámica imperfecta de la naturaleza humana. ¿Y el libre albedrío? ¿Cómo se relaciona con el tema del pecado? Bueno, eso es la parte más linda. Aún así, Dios le dio al ser humano la capacidad de imponerse sobre su necesidad. Eva o Adán puede decirle, no, señora culebra. Como Jesús mismo. Mire, Jesús es un ejemplo de no caer en las tentaciones. Ese fue el programa pasado. Jesús me enseñó a que tenemos que discernir las propuestas de la tentación. Así es. Y Cristo fue tentado, pero tuvo la capacidad de decir no. Gracias por las ofertas del poder, del dinero o del prestigio, pero yo tengo un plan que está por encima de esto. Eva y Adán pudieron decirle a la serpiente, no, señora serpiente, yo sé que lo que nos presenta es buenísimo, es conocer el bien y el mal, es una necesidad que yo tengo, pero hay algo más grande que el conocimiento. Ellos debieron fundamentarse más en Dios y confiar más en Dios. Entonces, Dios nos dio el libre albedrío, que consiste en la capacidad de decir no o sí, en discernir. El libre albedrío se fundamenta en la capacidad del discernimiento humano, y el ser humano está dotado de esa capacidad. Así es. Mira, hay una frase de Sócrates que a mí me encanta, que fue el maestro de Platón. Él decía que el ser humano se define por su capacidad de razonamiento. Y él decía, una vida no discernida ni razonada no vale la pena vivirla. Mire, todos tenemos una historia de pecado. Así es. Nadie es inocente. Pero todos tenemos derecho a recomponer la figura a través de replantear mi proyecto de vida en esta tierra con el discernimiento. Y más, si nos conocemos, si conocemos nuestras necesidades, eso nos ayuda a no caer. Correcto. ¿Qué pensaba el apóstol Pablo sobre el pecado? Porque él incluso escribe una sección en el Nuevo Testamento, dentro de sus cartas, sobre el pecado, especialmente en Romanos. Sí, mire, la forma con que Pablo plantea el pecado me encanta. Ya. Él dice, el pecado que mora en mí, habla de mucho de un aguijón de la carne. Muchos teólogos o biblistas han tratado de entender qué se refería cuando Pablo habla del aguijón de la carne. Yo tengo esta teoría. Pablo habla de una gracia salvífica en un ser humano dialéctico. Siempre estamos luchando entre el bien y el mal. En esa lucha dialéctica entre el bien y el mal se desarrolla la santidad. Oiga, me encanta el concepto de santificación para Pablo. Veamos Romanos del 6 al 8. Pablo dice, y eso lo encontramos sobre todo en el 8, siempre nosotros queremos ser santos, agradar a Dios y vivir y morir al yo y ser morada del Espíritu Santo. Entonces, queremos perfeccionar la santificación, pero hay una fuerza, hay un pecado que mora en mí, un aguijón, que hace que la santificación no sea perfecta. Entonces, yo vivo una dialéctica, vivo una lucha constante. En esa lucha entre el pecado y la santificación, me estoy haciendo perfecto ante Dios. Siempre tenemos que ser santos en medio de una lucha. En lo que yo soy, un ser necesitado, con lo que debería ser en base a la filosofía de Dios en Cristo Jesús. Y el hamartía para Pablo también estaba esto del pecado estructural y social, hablando de ese contexto romano. Sí, Pablo entendió bien la hamartía. Para Pablo, la santificación es vivir el testimonio cristiano, vivir la presencia de Cristo por medio del Espíritu Santo en mi interior. Entonces, yo tengo un ideal, ser como Cristo. Eso es lo que Pablo lo usa mucho. Sí. El varón perfecto, al varón que yo debo invitar es a Cristo. Entonces, pero siempre hay una fuerza de gravedad que me tira a la realidad humana, que es la necesidad. Lo humano, lo carnal, lo que Pablo llama el hombre sarquinos, el hombre con tendencia a la carne. Entonces, yo tengo que desarrollar una lucha porque la carne me arrastra a mi concupiscencia, pero yo tengo que ir moldeando la carne, tender al testimonio del martureo, vivir el testimonio de Cristo en mi vida. Entonces, ¿qué es el pecado para Pablo? Es conductas que yo hago que van en contra de ese martureo.
Y el pecado para Pablo no es tanto un pecado en sí, es toda estructura que no me ayuda al perfeccionamiento cristiano, lo que destruye mi testimonio cristiano, es todo. Y a veces Pablo da muchos listados de conductas que me arrastran a la carne. Muy bien, amigos y amigas, entonces nosotros somos pecadores santificados, Yatensi. Bueno, la santificación no consiste que nunca que no pecamos. Ajá. Lastimosamente la historia. Así es. Somos finitos y limitados. Pero nos vamos perfeccionando en esa lucha. Mire, yo 5 años atrás tenía más pecados, ahora tengo menos, porque uno se va perfeccionando, igual que usted también. Sí. Ya iba a decir algo, pero mejor te lo voy a decir. Muy bien, amigos y amigas. Hemos escuchado a Yatensi Bonilla en esta noche con este interesante tema. Antes de terminar, solamente queremos recordarles que en Semisud no solo tenemos una licenciatura en teología, sino que también tenemos maestrías, Yatensi. Sí. Son posgrados y nos ayudan en esa calidad y nivel académico. ¿Qué podemos decir de estas maestrías? Tenemos una maestría en estudios bíblicos, tenemos una maestría escolar en Sagrada Escritura. Son algunas opciones. Y están autenticadas por grandes universidades extranjeras. La del LI. Y la Universidad Católica del Caribe, donde es presidente un gran amigo nuestro, mío, Francisco Ortiz, un saludo si de pronto ve el programa. Y estas maestrías y estos títulos son reconocidos por el CNESID, porque son universidades muy acreditadas en los Estados Unidos de América por buenas agencias acreditadoras. La maestría escolar en Sagrada Escritura es exclusiva de Semisud, reconocida solo por Semisud. Por Semisud, que usted nos está ayudando a dirigirla. Y si hay un pastor que quiera tener una maestría muy pastoral, donde esos temas se trabajan ahí, oigan, vengan a Semisud. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo martes. Bendiciones.